¿De dónde nace el misterio? ¿De lo que ocultamos o de lo que intentamos olvidar? Antes de ser la escritora más leída del mundo, Agatha Christie fue una niña tímida, criada entre silencios, libros y un mundo que observaba desde la distancia. En esa soledad descubrió que el mundo no siempre habla en voz alta, que las personas revelan más en un gesto que en un discurso, y que cada silencio guarda una historia. Años después, esa misma mujer desaparecería durante 11 días, dejando a Inglaterra atrapada en un enigma digno de sus propias novelas. Hoy, en Intrigas de la Historia, seguimos la vida de Agatha Christie para entender cómo una infancia tranquila, un corazón herido y una mente brillante la consolidaron como la reina del crimen. ¿Qué pasaría si el pasado aún tuviera secretos que no solo cambian lo que creemos saber, sino también la forma en que entendemos nuestro presente? En Intrigas de la Historia, no solo viajamos para descubrir misterios y secretos que el tiempo ha olvidado, o hechos de los que casi no se habla. También nos detenemos a pensar en lo que revelan sobre nosotros y sobre lo que elegimos recordar. Porque a veces, lo más revelador de la historia no es lo que se cuenta, sino lo que se calla. Si compartes esta curiosidad y esta forma de explorar la historia, suscríbete y acompáñame en cada vídeo. Y dime en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas, porque aquí, cada historia que exploramos nos une más allá del tiempo y del lugar. Agatha Mary Clarissa Miller nació el 15 de septiembre de 1890 en Torquay, un lugar iluminado por el mar y las colonias temporales de familias acomodadas. Su padre, Frederick Miller, era estadounidense. Un caballero tranquilo, viajero y no necesitaba trabajar, ya que vivía de herencias familiares. Su madre, Clara Bemer Miller, provenía de una familia militar, intensa, emocional, casi nerviosamente sensible. Agatha fue la menor de 3 hermanos, pero la distancia de edad era enorme. 11 y 10 años la separaban de ellos. Mientras ellos estudiaban lejos, Agatha crecía prácticamente sola. Sus primeros compañeros fueron libros, animales, muñecas y una imaginación que nunca descansaba. Aprendió a leer antes de los 4 años. Leía lo que encontraba. Cuentos infantiles, pero también a autores como Dickens, Dumas o Walter Scott. Esa lectura temprana creó el hábito que la acompañaría toda su vida: observar en silencio. Lo que más marcó su niñez ocurrió a los 11 años, cuando su padre falleció por una mezcla de problemas renales, neumonía y preocupaciones financieras. Agatha lo describió más tarde como el fin de su infancia. Tras el fallecimiento de su padre, la economía familiar se volvió inestable. Clara, emocional y ansiosa, tomaba decisiones impulsivas, como enviar a Agatha 2 días a la semana a una pequeña escuela, mientras el resto del tiempo la educaban institutrices en casa a los 15 años. Madre e hija se marcharon a París para que Agatha aprendiera canto y piano. Ella recordaría esos meses como una época luminosa, aunque antes de cada presentación pública, una ansiedad paralizante la dejaba sin aliento. No sería cantante profesional. El escenario era un mundo demasiado grande y demasiado expuesto para ella. Un año después, Clara enfermó misteriosamente. Dolores vagos, síntomas que iban y venían, diagnósticos inciertos. Para recuperarse, madre e hija viajaron a Egipto durante 3 meses. Agatha asistió a bailes, eventos, fiestas y reuniones sociales. Tenía ya 16 años, un carácter reservado y una curiosa habilidad para observar sin ser observada. Lo sorprendente es que mostró 0 interés por la arqueología, pese a estar en uno de los escenarios históricos más fascinantes del mundo. Esa pasión llegaría mucho después, cuando se enamorara de un arqueólogo y de las ruinas que le cambiarían la vida. De vuelta en Inglaterra, Agatha escribió su primer cuento a los 18 años, mientras se recuperaba de una gripe. Era una historia oscura, ambientada en sueños y perturbaciones de la mente. La locura, lo oculto
y lo inexplicable la perseguirían toda su vida literaria. Comenzó a enviar relatos a revistas bajo seudónimos masculinos, pero todos fueron rechazados. La única que conseguía publicar con facilidad era su hermana Madge, la inteligente de la familia, que alimentó una rivalidad silenciosa. Fue entonces cuando Madge lanzó el desafío que cambiaría la historia de la literatura. Le dijo que dudaba que fuera capaz de escribir una novela policial. Agatha aceptó el desafío. Mientras escribía, conoció a un joven militar apuesto y alegre, Archibald Christie. Se enamoraron con rapidez. Él era energía, aventura. Ella, observación y calma. Eran opuestos y al principio eso bastó. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Archie partió al frente. Agatha, deseosa de hacer algo útil, se unió como enfermera voluntaria en un hospital improvisado. Años después se formó como asistente de farmacia. Allí aprendió sobre compuestos químicos, fármacos y venenos. Ese conocimiento tan cotidiano en el hospital se volvería el sello inconfundible de su literatura. En 1916, mientras atendía pacientes, escribió su primera novela policial, El misterioso caso de Styles. Allí nació Poirot. Nació un estilo y nació una autora que cambiaría para siempre la historia del crimen literario. El final de la Primera Guerra Mundial no trajo alivio para todos. Para Agatha fue el inicio de una vida nueva y de un matrimonio que comenzaría a resquebrajarse mucho antes de que ella lo advirtiera. Tras el conflicto, Agatha y Archie se establecieron en Londres. Vivían en un modesto piso, con poco dinero pero mucho entusiasmo. Agatha escribía mientras cuidaba a su hija Rosalind, nacida en 1919. Archie trabajaba en el mundo financiero, decidido a escalar rápido. En 1920, después de 2 años de espera y correcciones, el misterioso caso de Styles se publicó. Poirot, ese detective belga minucioso y de cabeza en forma de huevo, llegó al mundo literario para quedarse. La crítica lo recibió con sorpresa, el público con curiosidad y Agatha con un alivio que no dijo en voz alta. Durante los siguientes 5 años, su ritmo fue imparable. Novela tras novela, revista tras revista, manuscrito tras manuscrito. La joven que había sido rechazada por todas las revistas ahora empezaba a construir un imperio sin saberlo. A medida que su éxito crecía, Archie empezaba a cambiar. Más distante, más ausente, más incómodo con la fama de su esposa. Agatha seguía escribiendo, pero su vida doméstica se volvía cada vez más frágil. En 1922 viajaron juntos durante 10 meses en una gira para promover la exposición del Imperio Británico. Navegaron por Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Hawái, Canadá. Fueron meses intensos, surf, conferencias, días interminables de protocolo. Pero mientras Agatha guardaba cada experiencia como material para futuras historias, Archie parecía alejarse un poco más. De regreso en Inglaterra, él volvió a obsesionarse con el golf. Pasaba fines de semana en un club exclusivo. Agatha, sola, seguía escribiendo. El matrimonio comenzaba a tener silencios que nadie se atrevía a nombrar. En 1926, Agatha publicó El asesinato de Roger Ackroyd, una obra maestra que cambiaría para siempre el género policial. Fue un éxito inmediato, polémica, admirada, inteligente, inesperada. Era el triunfo que cualquier escritor soñaría, pero justo cuando su carrera brillaba como nunca, su vida personal empezó a hundirse. Clara, su madre, falleció a principios de 1926. Para Agatha fue como perder de nuevo todo lo que había perdido a los 11 años. Regresó a Ashfield, la casa de su infancia, para ordenar los objetos, papeles, muebles y recuerdos acumulados por décadas. La casa estaba llena de polvo y silencio. Ella trabajaba sola, 10 u 11 horas al día. Entre baúles, objetos familiares y cartas antiguas, algo dentro de ella empezó a fragmentarse. No dormía bien, no comía, perdía la noción del tiempo. Se sentía abrumada por todo y por nada.
A veces se quedaba sentada, sin saber qué estaba haciendo, o se bloqueaba al intentar encender un auto. Un día ni siquiera pudo recordar su propio nombre para firmar un cheque. Era una mujer rota intentando seguir adelante. Algunos especialistas sostienen que, por estos síntomas, probablemente atravesaba una depresión. Cuando Archie por fin viajó a visitarla después de meses de ausencia, Agatha esperaba consuelo. Pero él llegó con una noticia devastadora. Estaba enamorado de otra mujer llamada Nancy Neal y quería el divorcio. En 1926, un divorcio era una vergüenza pública. Y para Agatha, fue más que una traición. Fue el derrumbe de toda su vida adulta. Intentaron seguir adelante un tiempo, fingiendo normalidad. Pero la distancia era insalvable. Hasta que una noche, el hilo se rompió. Fue el 3 de diciembre de 1926. Discutió con Archie. Él le dijo que pasaría el fin de semana fuera, con Nancy. Agatha salió de casa casi a medianoche. Dejó 2 cartas, una para su cuñada, otra para su secretaria y desapareció. A la mañana siguiente, la policía encontró su coche a 5 millas de distancia, las luces encendidas, el freno de mano suelto, la puerta abierta, el abrigo adentro. Pero de Agatha, ni rastro. Inglaterra quedó paralizada, y así comenzó el misterio más famoso de su vida. Un misterio que ni ella quiso resolver jamás. La búsqueda comenzó antes del amanecer. El coche seguía allí, al borde de la cantera, con el faro izquierdo iluminando la nada. La helada cubría el capó como una sábana delgada, y cada minuto que pasaba sin rastro de Agatha hacía crecer un temor silencioso. Los policías peinaron bosques, ríos y caminos rurales. Los voluntarios recorrieron campo abierto durante horas. Los perros rastreadores se detenían una y otra vez, sin encontrar un sendero claro. El país entero se convirtió en un tablero de detective, pero la pista más importante faltaba. Ella. Los periódicos no tardaron ni un día en convertir su desaparición en espectáculo. Había sufrido un accidente, la habían raptado, había huido de su matrimonio roto, había decidido desaparecer para siempre. Las teorías crecían como hierba salvaje. Incluso Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, decidió intervenir. Afirmó que podía ayudar a través del espiritismo. Le entregaron un guante de Agatha a una medium. Ella aseguró sentir algo oscuro. Nada, por supuesto. Resolvió el misterio. Pero la opinión pública estaba dividida entre la compasión y la sospecha. Algunos sugerían una desaparición provocada por ella misma. Otros pensaban en un plan para incriminar a su marido y, los más sensacionalistas, hablaban de un truco publicitario. O quizá la explicación era mucho más humana. Simplemente Agatha estaba pasando por un colapso emocional real, no tratando de manipular a nadie. Lo que sí resulta irónico es que la mujer que había creado cientos de enredos perfectos, ahora se veía envuelta en uno. Mientras medio país la buscaba, Agatha tomó decisiones tan simples como inquietantes. La mañana después de desaparecer, viajó a Londres. Tomó té en un salón de la ciudad. Entró a la tienda Harrods, como cualquier otra clienta. Nadie la reconoció. Esa invisibilidad, para una mujer que jamás buscó ser vista, es una imagen poderosa. Más tarde tomó un tren hacia el norte, lejos de su hogar, lejos de Archie, lejos de todo. 11 días después, apareció en un elegante hotel hidropático de Harrogate, Yorkshire, el Swan Hydropathic. Se había registrado como Mrs. Teresa Neal. Neal, el apellido de la amante de Archie. Un detalle tan simbólico que a día de hoy sigue siendo discutido. Este detalle no significa que Agatha lo recordara todo. Hay quienes creen que en esos estados la mente guarda algunos datos sueltos, pero borra casi todo lo demás. Durante esos 11 días en el hotel, Agatha cenó con normalidad, jugó billar, bailó el charleston, conversó con otros huéspedes,
Leyó periódicos donde su propia desaparición ocupaba titulares gigantes, y aún así, nadie la identificó. Era como si hubiese adoptado una personalidad paralela, una vida que no le exigía pensar, un refugio temporal de sí misma. Una camarera que había visto las fotos en el periódico sospechó la verdad. 2 músicos del hotel confirmaron la intuición, y la policía llamó a Archie Christie. Cuando él llegó, Agatha no lo reconoció de inmediato. Dijo que no recordaba nada, que no sabía quién era, ni cómo había llegado allí, ni por qué había tomado ese nombre. 2 médicos la examinaron. Uno de ellos era especialista en neurosis de guerra. Ambos concluyeron que sufría una pérdida real de memoria, y aunque algunos círculos sociales exigieron explicaciones, e incluso compensaciones por el coste de la búsqueda, Agatha nunca habló del tema. Nunca. Ni una línea en su autobiografía, ni una confesión privada, ni un desahogo en cartas. Ese silencio, más que cualquier palabra, se convirtió en su declaración final. Pero, ¿qué ocurrió realmente? La duda sigue viva hasta hoy. ¿Perdió la memoria? ¿Huyó del dolor de forma inconsciente? ¿Se disoció de sí misma para poder sobrevivir? ¿O actuó, sin querer, como un personaje de sus propias novelas? La situación apunta a algo simple y humano. Agatha habría pasado por una desconexión mental causada por el estrés, el duelo y el agotamiento. No fue un truco publicitario ni un intento de venganza, sino un colapso emocional que escapó de su control. Pero la verdad absoluta, como en sus mejores novelas, quedó enterrada, y quizá ahí está la esencia del misterio. Agatha dejó el hotel por la puerta trasera. Archie la acompañaba, intentando evitar a los periodistas que se agolpaban afuera. La policía abría paso, los fotógrafos gritaban. Ella caminaba en silencio, sin mirar a nadie. La mujer que había sobrevivido 11 días perdida. Ahora era una desconocida para todos, incluso para sí misma. La noticia de que Agatha estaba viva rebotó por todo el país. Al principio hubo alivio, luego, indignación. Los periódicos cambiaron de tono. La celebrada escritora, la madre joven, la mujer desaparecida, se convirtió en un blanco de críticas. Fue un truco publicitario. Intentó inculpar a su marido. Se rió del país entero. La opinión pública no tuvo piedad. Inglaterra amaba sus misterios en papel, pero no le perdonó uno en la vida real. Agatha guardó silencio. Ese sería su mecanismo de defensa durante el resto de su existencia. Algunos sostienen que ese silencio no fue una maniobra, sino una forma de protegerse, como una herida que intentaba cerrar. Meses después, Archie insistió en retomar su vida, no su matrimonio. La separación se volvió inevitable. Agatha pidió el divorcio con una mezcla de tristeza y claridad. Tenía que proteger a su hija y tal vez protegerse a sí misma. Mientras tanto, Archie se casó con Nancy Neale, apenas una semana después de que el divorcio se hizo oficial. Ese contraste marcó a Agatha, pero no dejó que la destruyera. Lo realmente sorprendente es que nunca mostró rencor. Permitiría que Archie siguiera viendo a Rosalind. Y años después, cuando Nancy falleció, incluso envió condolencias. Herida, exhausta, vigilada por la prensa, Agatha tomó una decisión radical. Abandonó Inglaterra, viajó a Santa Cruz de Tenerife y luego a Puerto de la Cruz. Buscaba sol, silencio y un lugar donde poder respirar sin mirar hacia atrás. En los hoteles y jardines del norte de la isla encontró algo cercano a la calma. Caminaba cerca del océano, nadaba, tomaba té bajo palmeras, respiraba lejos de los periódicos británicos. Allí escribió, dictando páginas mientras Charlotte Fisher, su secretaria y amiga, mecanografiaba. Los lugareños todavía la recuerdan. En Puerto de la Cruz hay escaleras con su nombre. Un mirador lleva una placa con su rostro. Es el eco de una época en la que una mujer rota intentaba recomponerse bajo el sol del Atlántico. Agatha había escapado de la tormenta,
para poder volver a ser ella misma. Regresó a Inglaterra con la sensación de haber sobrevivido a un naufragio. Y entonces hizo algo que nunca antes había podido: escribir con libertad, sin la sombra de Archie, sin la presión de Londres, sin el colapso acechando cada día. Los años siguientes trajeron novelas, tramas, giras y personajes que definieron una era: Poirot, más irónico y humano; Miss Marple, afilada, observadora, implacable; crímenes más complejos, retratos más profundos, personajes llenos de heridas reales. Su mejor arma no era la lógica, era la observación silenciosa del alma humana. La mujer que desapareció regresó más consciente de sí misma y más poderosa. En 1930 viajó a Oriente Medio para intentar huir del ruido inglés y encontró algo inesperado: un arqueólogo, Max Mallowan, y era 14 años menor. Era un hombre sereno y curioso. Estaba fascinado por el pasado tanto como ella por la naturaleza humana. Se enamoraron sin estridencias, como si ambos hubieran vivido demasiadas pérdidas para precipitarse. Se casaron ese mismo año, y juntos recorrieron Siria, Irak y Egipto. Mientras Max excavaba ciudades perdidas, Agatha escribía sentada bajo una tienda, rodeada de polvo, cerámicas y silencio. La autora de misterios encontró en la arqueología algo esencial: paz. Una paz que nunca había tenido en Inglaterra. Sus novelas ambientadas en el desierto nacieron ahí, entre ruinas, amaneceres sobre la arena y un mundo tan antiguo que hacía que todos los dolores humanos parecieran pequeños. Los años 30 fueron un periodo luminoso. Publicó sin descanso, viajó sin prisa, amó sin miedo. Su fama se expandió. Sus obras se vendían por millones, pero Agatha seguía siendo la misma mujer reservada que prefería observar antes que hablar. Era la reina del misterio, pero vivía como alguien que huía de los reflectores. Y esa aparente contradicción es, quizá, la esencia de su vida. La década de 1930 había sido para Agatha un amanecer inesperado, un nuevo matrimonio, un nuevo mundo, una pasión por el pasado que se mezclaba con su literatura. Viajes a Oriente Medio, la arena del desierto entrando entre las páginas de sus borradores. Pero la historia real, la que arrastra a todos, estaba a punto de cambiar de rumbo otra vez. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Agatha tenía casi 50 años. Había vivido pérdidas, traiciones, un colapso emocional, una desaparición pública y, sin embargo, volvió a ofrecerse como voluntaria. Trabajó como auxiliar en la farmacia del University College Hospital de Londres. Mientras el país se desmoronaba bajo las bombas, ella clasificaba frascos, preparaba medicamentos y aprendía nuevas toxinas. Sus manos, firmes y silenciosas, seguían acumulando conocimientos que después se convertirían en crímenes perfectos en sus libros. No escribía desde la distancia, escribía desde la experiencia, desde el miedo, desde la noche. Y eso le dio a sus obras una verdad incómoda. El crimen, como la guerra, nace de la fragilidad humana. Mientras las alarmas antiaéreas sonaban y las ventanas negras ocultaban la luz, Agatha seguía escribiendo. 2 novelas al año. Sin pausas, sin excusas, no buscaba entretener. Buscaba comprender. Sus personajes dejaron de ser caricaturas. Sus culpables ya no eran enemigos fáciles, eran personas quebradas por la vida. Sus detectives, Poirot y Miss Marple, empezaron a mirar el mundo como ella, con lucidez, con piedad, con una tristeza que no se decía, pero se sentía. Había dejado atrás la ingenuidad. La guerra la obligó a mirar a la humanidad sin filtros y esa mirada se convirtió en literatura. Mientras Agatha trabajaba en Londres, Max servía en la Fuerza Aérea del Reino Unido, en misiones en el norte de África. Ambos vivían rodeados de incertidumbre y sabían lo que significaba perder. Pero su relación sobrevivió a la distancia y al riesgo.
cuando la guerra les permitió reencontrarse. Continuaron viajando juntos a excavaciones, Irak, Siria, lugares donde el pasado emergía del suelo como un recuerdo insistente. En esas expediciones, Agatha no era la esposa del arqueólogo, era una parte esencial del equipo. Fotografiaba hallazgos, limpiaba piezas con precisión, escribía desde el campo, financiaba parte del trabajo con sus propias regalías, y entre ruinas antiguas, encontró algo que Inglaterra siempre había tenido dificultades para darle: silencio, espacio, paz. Era como si la historia profunda, miles de años bajo tierra, la ayudara a comprender mejor su propia vida. Después de la guerra, Agatha se instaló con Max en Winterbrook House, en Wallingford. Una casa grande, tranquila, con un jardín que miraba hacia el Támesis. Allí escribió algunas de sus obras más maduras y sombrías. La luz que había tenido en los años 20 ya no estaba. Ahora había más profundidad. Había compasión, había un entendimiento casi doloroso del alma humana. Libros como Y no quedó ninguno, Muerte en el Nilo, no fueron solo éxitos. Fueron espejos, retratos de miedos, deseos, secretos y culpas. El misterio dejó de ser un rompecabezas elegante. Comenzó a ser una forma de explorar lo que las personas hacen cuando están al límite, y ese cambio no fue casualidad. Lo había vivido todo: la pérdida de sus padres, la traición de un marido, el peso de la opinión pública, el colapso de su identidad, una guerra mundial y el miedo a perder otra vez. Agatha Christie entendía el sufrimiento, por eso escribía como nadie sobre él. A pesar de convertirse en una de las autoras más leídas de la historia, Agatha rechazaba los reflectores. No le gustaban las entrevistas, no buscaba aplausos, no disfrutaba siendo el centro de atención. La fama era un efecto secundario. Lo importante era el trabajo. Mientras el mundo la celebraba como la reina del misterio, ella seguía paseando por su jardín, tomando té en la terraza, cruzando Europa en tren con Max, o escribiendo hasta altas horas de la noche. Agatha nunca dejó de ser ella misma, discreta, observadora, misteriosa, hasta el final. La posguerra trajo calma, no una calma plena, sino esa quietud que llega después de sobrevivir a demasiadas tormentas. Agatha Christie, en su casa de Winterbrook, seguía escribiendo con disciplina casi ritual. Cada mañana se sentaba junto a una ventana amplia, buscaba una taza de té y dejaba que las palabras cayeran al papel, como migas de un pasado que nunca olvidó del todo. Sus libros seguían publicándose sin descanso uno tras otro. Años enteros sin una pausa. Cada novela era distinta, pero todas cargadas de una mirada que se había vuelto más humana, más consciente del dolor que esconde la gente común. Y mientras el mundo empezaba a admirarla como a una leyenda viva, ella permanecía fiel a una vida sencilla. Paseos cortos, cenas tranquilas, silencios compartidos con Max. Max, su compañero de viaje por el desierto, seguía dedicado a la arqueología. Fue nombrado profesor en Londres, lideraba excavaciones, recibía reconocimientos. Pero a pesar del brillo público de ambos, en casa vivían sin extravagancias. Agatha no necesitaba más que lo esencial para ser feliz: un cuaderno, un jardín y la compañía del hombre que la quiso sin condiciones. En los años 70, algo comenzó a cambiar. La agilidad mental que había convertido a Agatha en la escritora más vendida del mundo empezaba a volverse lenta. Las tramas se hacían más simples, las frases menos precisas. Los expertos creen que comenzó a sufrir un deterioro cognitivo, posiblemente Alzheimer, basado en cambios lingüísticos y sintácticos en sus últimos libros. No es un diagnóstico oficial, pero encaja con lo que apuntan las investigaciones más recientes. Aún así, seguía escribiendo, no por obligación, sino por costumbre, por amor, porque toda su vida había sido contar historias. Su última novela, La puerta del destino,
La publicó en 1973. En esta ya mostraba dificultad, repeticiones, desorden. Pero incluso así, seguía siendo profundamente Agatha, una autora construyendo misterio hasta el final. En enero de 1976, a los 85 años, Agatha Christie falleció en su hogar, rodeada de la paz que tanto buscó y tanto le costó encontrar. La enterraron en el pequeño cementerio de St. Mary's, en Chelsea. Había elegido ese lugar con Max muchos años antes, cuando todavía caminaban juntos entre ruinas antiguas. Max, su compañero de vida, falleció 2 años después y fue enterrado a su lado. A partir de entonces, su hija Rosalind se convirtió en la protectora más feroz de su legado. La mujer que había vivido en silencio, ahora quedaba en manos de una familia que entendía la importancia de preservar su misterio. Desde su fallecimiento, Agatha Christie se transformó en algo más grande que ella misma. Sus libros se venden en casi todos los idiomas del mundo. Teatros, películas, series, y las nuevas generaciones descubren cada año el ingenio de sus tramas. La Ratonera, su obra teatral, lleva más de 70 años en escena. Poirot y Miss Marple siguen resolviendo crímenes en nuevas adaptaciones, y cada vez que se publica una lista de los libros más vendidos de todos los tiempos, allí está Agatha, inamovible, eterna. Pero su vida privada, esa que siempre protegió, sigue envuelta en sombras suaves, como si ella misma hubiese decidido qué partes del misterio podían ser reveladas y cuáles no. Su desaparición de 1926 continúa siendo uno de los enigmas más estudiados del siglo XX. Algunas teorías hablan de venganza, dramatismo, o incluso un intento de una desaparición provocada por ella misma. Probablemente su mente hizo lo único que pudo para escapar del peso que llevaba encima. No fue un plan ni un gesto calculado, sino una desconexión involuntaria, un instinto de supervivencia. Sin embargo, ninguna explicación puede competir con el silencio que ella mantuvo durante 50 años. Agatha Christie escribió más de 60 novelas, decenas de cuentos y obras de teatro, pero jamás escribió ni una sola línea sobre esos 11 días. Ese silencio es, quizá, la pista más reveladora. A veces, lo que elige callar una persona dice más que todo lo que escribió. Agatha Christie sobrevivió a guerras, pérdidas, traiciones, colapsos y presiones que habrían quebrado a cualquiera. Y aún así, siguió creando mundos. Siguió creyendo que, incluso en las historias más oscuras, siempre hay una luz pequeña: la verdad. Tal vez por eso sus personajes buscan respuestas. Tal vez por eso sus crímenes tienen motivaciones tan humanas. Tal vez por eso ella misma eligió no explicar el misterio de su desaparición, porque algunos enigmas no están hechos para resolverse, están hechos para acompañarnos. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Crees que Agatha Christie realmente olvidó aquellos 11 días? ¿O eligió convertir su propio silencio en el misterio perfecto? Si te apasionan las historias que el tiempo quiso enterrar, suscríbete a Intrigas de la Historia y acompáñame en el próximo viaje al pasado. Dale like a este video y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna intriga. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas y qué huella del pasado te gustaría desenterrar. Porque aquí, cada historia que exploramos nos une, más allá del tiempo y del lugar.